Palabras de Plenitud con Daniel Patiño. Un espacio para reflexionar y renovar. He querido llamar a esta reflexión de hoy, haz tu siembra. Pero tranquilo que no voy a hablarle de dinero, sino de algo mucho más importante. Hay un relato magnífico sobre un curioso personaje francés de 1910 llamado Elsiat Boifier. Él era un pastor de ovejas de mediana edad que vivía cerca de los Alpes en un lugar donde toda la tierra era estéril y reseca. A su alrededor solo se extendía un pueblo abandonado, desolado, donde vivían algunas pocas familias bajo un clima muy riguroso, en medio de la pobreza y de los conflictos provocados por el continuo deseo de escapar de allí. Pero este hombre se había propuesto algo diferente: restaurar el paisaje en ruinas de aquella tierra desértica. Y quería hacerlo por un sistema sencillo y a la vez sorprendente. ¿Cuál era? Decidió plantar árboles, todos los que pudiera, haciendo agujeros en el suelo con su bastón y dejando caer en los agujeros las bellotas que lograba reunir. Ese era su plan. Por sí solo logró sembrar 100,000 árboles, de los cuales habían germinado unos 20,000, y esperaba que la mitad se perdiera a causa de los roedores y del mal clima, pero aún así quedarían 10,000 robles donde antes no había nada. La historia dice que 10 años después aquellos robles eran más altos que un hombre y formaban un bosque de 11 kilómetros de largo por 3 de ancho. Aquel perseverante y diligente pastor continuó plantando árboles por más de 3 décadas. De hecho, se propuso a plantar otras especies vegetales y árboles en todos los valles donde encontraba suficiente humedad. Pero la transformación era tan gradual y lenta que no producía mayor asombro ni en él ni en los demás. Ya para el año 1935, las lomas estaban cubiertas con árboles de más de 7 metros de altura, y cuando aquel hombre fallece en 1947, es decir, 37 años después de aquel plan de siembra, todo ese lugar había cambiado, todo era distinto, incluso el aire. En vez de los vientos secos y ásperos, ahora soplaba una suave brisa cargada de aromas del bosque. Se habían restaurado las casas, habían matrimonios jóvenes. Aquel lugar se había convertido en un sitio donde ahora era agradable vivir. Era una especie de jardín del Edén lleno de vida y de productividad. Ejemplo, en las faldas de las montañas había campos de cebada y de centeno. Al fondo del angosto valle las praderas comenzaban a reverdecer. En lugar de las ruinas, ahora se extendían campos esmeradamente cuidados. La gente de las tierras bajas se habían instalado allí, trayendo juventud, movimiento, ánimo y también emprendimiento. ¿Sabe? Cuando pienso en lo que este hombre solo y humilde pastor fue capaz de hacer, generar, proyectar en los demás, armado únicamente con sus recursos físicos y naturales y también creyendo y esperando en las leyes del Creador, me lleno de respeto y valoro su audacia, tenacidad, paciencia y gran gesto de bondad para con los demás, al pensar más allá de sí mismo para realizar un trabajo en el cual sería mucho más fácil desistir. Creo que muchos de nosotros hubiéramos desistido. Pero a la misma vez me convenzo del gran impacto que tienen nuestras semillas llamadas acciones. Porque fíjese, un hombre planta árboles y todo un ambiente cambia, impactando a toda una región. Ahora, ¿se puede imaginar el impacto que podemos producir cuando nos disponemos a sembrar una semilla de bien? Todos conocemos personas como este hombre, que pasan inadvertidas, pero que allá donde están, en el lugar donde Dios los ha puesto, las cosas tienden a mejorar. Su presencia infunde ánimo, optimismo, ganas de trabajar. Ellos se sobreponen a contratiempos y dificultades que a otros muchas veces se les dificulta y se desalienta, pero ellos tienen una actitud positiva, tienen gracia, tienen esa actitud constructiva y sus pequeños o grandes esfuerzos hacen rectificar el rumbo de la vida de los demás. Y creo que nosotros también podemos hacerlo.
aunque pasemos inadvertidos, aunque a primera instancia no veamos fruto, aunque pase el tiempo y parezca en vano lo que hacemos, sigamos sembrando la semilla del bien en todos los sentidos. Por eso Dios nos dice y nos recuerda en su palabra, en Gálatas 6, 9, 10 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Note cómo aquí hace un énfasis diciendo, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sabe por qué? Porque cuando edificamos y hacemos el bien a esa familia de la fe, que son aquellos elegidos, aquellas personas que Dios por gracia ha puesto en nuestro camino, que son nuestros hermanos en Él, son actos de bondad que trascienden esta vida. Yo lo he dicho, si quieres sembrar algo que dure una temporada, siembre una flor. Si quieres sembrar algo que dure décadas, siembre un árbol. Pero si quieres sembrar algo que dure toda la eternidad, siembre en la iglesia. Edifique la familia de la fe. Por lo tanto, haz tu siembra, sirviendo, amando, orando, escuchando, animando, corrigiendo, instruyendo a los demás. Podrá parecer poca cosa a los ojos de muchos, pero créame, son elementos que acaban por hacer fértiles los terrenos más áridos e impactan y cambian el ambiente que nos rodea. Te animo entonces a que pongas tu semilla y nunca te canses de hacer el bien, y que lo hagas en la gracia, en la verdad y en la paz de Cristo. Bendecido día, hasta pronto, y que Dios te siga llevando a mejores y mayores cosas.